¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Estamos conmemorando, lamentablemente, un año más de la tragedia de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas. 12 años en los que todavía no hemos visto justicia para ninguna de las víctimas ni sus familias, y por eso es que nos encontramos aquí. Pusimos este tendedero con algunos mensajes de las víctimas que esperemos tengan oportunidad de pasar a leer, así como fotos también de algunas víctimas. Estoy muy agradecida con María Clara Costa, defensora de derechos humanos, presidenta de la organización Justicia Transicional, que nos acompaña y nos va a dar unas palabras. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, pues estamos aquí para conmemorar un hecho verdaderamente oprobioso. No solamente porque 72 personas que habían emprendido un camino largo y peligroso en busca de una mejor vida, que migraban desde sus países de origen a los Estados Unidos, encontraron una muerte terrible, sino porque a pesar de tantos esfuerzos, de tantas personas, de tantas organizaciones, a pesar de tanto talento jurídico y de movilización, todavía este hecho brutal está en la impunidad, permanece en la impunidad. Y no solamente es una situación oprobiosa porque un castigo de un crimen de esa naturaleza no ha sido debidamente sancionado, castigado, sino porque ese tipo de impunidad genera un incentivo para seguir cometiendo atrocidades, como lo estamos atestiguando en este México nuestro, tan bañado de sangre, tan adolorido y tan impune. Celebro con ustedes aquí el día de hoy y espero que con sus mensajes nos ayuden a presionar a las autoridades para que de una vez por todas sentencien a los culpables de esta horrible masacre que sucedió hace 12 años. Muchas gracias. Muchas gracias, querida María Clara. Ahora también Jessica Alcázar, de Artículo 19, coordinadora de Derecho a la Verdad, también nos va a compartir unas palabras. Buenas tardes todos y todas. Pues estamos aquí de manera solidaria, sobre todo con los familiares, con la Fundación para la Justicia que nos ha invitado, pero sobre todo para exigir que la sociedad mexicana, como los familiares, exigimos la verdad en torno a este caso. Es sumamente importante exigir la memoria, la verdad, pero sobre todo la justicia. Y a 12 años, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, estamos muy alejados de esta realidad. Desgraciadamente, el paso en México sigue siendo un camino doloroso, donde nos estamos encontrando con situaciones parecidas y exigimos la verdad y acompañamos solidariamente y agradecemos la invitación y sobre todo no quitamos el dedo del renglón que desde las organizaciones de la sociedad civil exigimos justicia, memoria y reparación y sobre todo no repetición. Muchas gracias, Jessica, gracias también por estar aquí. Ahora nos va a dar unas palabras Ana Lorena Delgadillo Pérez. Ella es directora de Fundación para la Justicia, la organización que acompaña a algunas de las víctimas de la masacre de 72 migrantes, entre otras masacres donde las principales víctimas han sido personas migrantes. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un especial agradecimiento a las organizaciones que nos acompañan, pero también a todas las y los periodistas que nos acompañan el día de hoy.
Como lo decimos, el día de hoy se cumplen 12 años de la masacre de 72 migrantes y nos hemos reunido en este antimonumento a honrar la vida de todas las personas migrantes que han sido asesinadas y a honrar la vida de todas las familias de personas migrantes que les siguen buscando. Yo me acuerdo cuando sucedieron los hechos o cuando se dieron a conocer los hechos. En esos momentos yo estaba en El Salvador, justo iniciando un ejercicio que ha sido muy importante para poder identificar los restos con el equipo argentino, una toma de muestras de familias en El Salvador, y la noticia fue terrible. Ya sabíamos de casos de desaparición de migrantes, pero estando en El Salvador nos enteramos justamente de esta masacre. Y no puedo olvidar los rostros de esas familias que estaban convocadas para dar una muestra de ADN y para dar información, cómo esos rostros se transformaron cuando supimos de esa masacre. Ahí inició un camino de horror tremendo para muchas familias que ya se había anunciado, no olvidemos que ya se había anunciado con un informe emitido en el año 2009 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde se documentaban cerca de 10,000 secuestros de migrantes. Entonces, esta masacre no tomó por sorpresa al gobierno mexicano, porque ya se sabía que se estaban cometiendo secuestros de migrantes. Los albergues ya habían alzado la voz, ya habían acudido a la Comisión Interamericana a denunciar los secuestros de migrantes y la complicidad del Estado mexicano en todo esto. Cada que se cumple un año de una masacre más, ya sea la masacre de los 72, la que corresponde a Fosas Clandestinas de San Fernando, la masacre de Cadereyta, la de Güemes o incluso la de Camargo, siempre que tenemos un espacio con medios de comunicación nos preguntan: ¿y qué hay de nuevo? Lo que es muy lamentable decir es que lo nuevo es lo de siempre, que lo que reina en estos casos es una tremenda impunidad. A la fecha, como bien lo decía Marie Claire, no tenemos ninguna sentencia. A pesar de que han pasado 12 años, no hay ninguna sentencia en ninguno de los casos de las masacres. Y tampoco hay ninguna línea de investigación en ninguno de los casos de las masacres que incluya a agentes del Estado que pudieron haber participado o que pudieron haber tolerado que ocurrieran estas masacres. Una cosa que es importante subrayar es que el año pasado el gobierno mexicano, la Fiscalía General de la República, dio a conocer que había una sentencia en el caso de los 72. Y este año, si ustedes ven, hubo también un comunicado por parte de la Fiscalía General de la República donde anunciaba que había una sentencia en el caso de Fosas Clandestinas de San Fernando. Obviamente que cuando los familiares se enteran por un boletín difundido por la Fiscalía General de la República, nos buscan para saber si eso era verdad, porque en el fondo era una buena noticia que al fin alguien haya sido sentenciado por estas masacres. Nosotros nos dimos a la tarea de revisar cuidadosamente las sentencias emitidas con la información que está en los expedientes, y lo que encontramos es que las sentencias que se anunciaban como de los casos de las masacres no eran sentencias que correspondían a los hechos de las masacres. Es decir, que esas sentencias se dieron porque a personas que podían estar involucradas en los hechos de las masacres se les detiene, en ese momento se les encuentra armas y lo que se les imputa es la aportación ilegal de armas y delincuencia organizada, no homicidio por los casos de las masacres. Entonces las familias toman como un engaño que estas sentencias se anuncien como sentencias para los casos de las masacres, cuando hasta este momento no tenemos ninguna sentencia. En un país donde tenemos más de 100,000 personas desaparecidas y donde apenas se alcanzan cerca de 38 sentencias por desaparición, esto es tratar de imaginar qué les espera a las familias que no están en México. Si estando en México es tremendamente difícil encontrar justicia, cuando estas familias están fuera del país, los obstáculos son mucho mayores. Se sufre una discriminación mucho mayor cuando las personas no están en México. A pesar de todo esto, con las familias nos hemos propuesto no callar.
Con las familias nos hemos propuesto no dejar de levantar la voz. Y con las familias nos hemos propuesto seguir luchando para que se busquen a las personas migrantes, para que se identifiquen los restos que están pendientes de identificar y para que haya justicia y reparación. Hemos propuesto al gobierno mexicano que pueda crear una comisión especial con el apoyo de Naciones Unidas, desde donde se pueda atender con apoyo independiente las masacres y las desapariciones de personas migrantes. No sabemos hasta este momento qué está detrás de todas las masacres que han ocurrido en México. No sabemos hasta dónde llegan las complicidades. No hay una sola línea de investigación que cubra el camino del dinero, porque en medio de todo esto, para los grupos del crimen organizado coludidos con el Estado, sí es un negocio secuestrar, desaparecer y matar a migrantes, pero eso no lo sabemos. Y después de 12 años, la conclusión que tenemos es que la Fiscalía ni tiene la capacidad ni la voluntad para hacerlo, y es por eso que se requiere el apoyo internacional. La fiscal en Derechos Humanos, Sarirene Herrerías, ha comunicado que el fiscal ha aceptado el apoyo técnico de la ONU para los casos de masacres y desapariciones de migrantes. Mañana tendremos una reunión, una audiencia celebrada en el marco de la recomendación del caso de los 72 migrantes con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde esperamos que acudan las autoridades que han sido convocadas para que podamos trazar la ruta para ese apoyo técnico que vemos como la única salida de justicia para todos estos casos. Ayer tuvimos una reunión con la comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. A nosotros nos queda claro que el camino de la justicia es un camino muy largo y difícil, pero hay cosas que si quisiera el gobierno mexicano las podría hacer. Y eso es mínimamente dar medidas de atención y de reparación a estas familias que están muriendo por enfermedades que fácilmente podrían ser atendidas si tuvieran los recursos para ello. El ejemplo más cercano y más doloroso que tenemos es el ejemplo de doña Ángela. Doña Ángela empezó a padecer diabetes y otras enfermedades a raíz primero de la desaparición de su hija y después cuando se entera que posiblemente fue encontrada entre los restos de San Fernando y después ante la tortura de no saber realmente si es su hija. Perdimos a Ángela el año pasado y el dolor que nos llena es que no solamente se están muriendo los migrantes, sino que también se nos están muriendo los familiares. Lo mínimo que podría hacer el gobierno mexicano es atender las necesidades básicas para que estas familias cuenten con lo necesario para seguir luchando por la búsqueda y por la justicia. Tenemos también todavía pendiente que el gobierno mexicano se ponga de acuerdo con el gobierno guatemalteco y el brasileño para que se puedan exhumar restos que fueron entregados a las familias y donde hay duda si los restos les pertenecen a sus familiares. Miren, hace unos días platicábamos con estas familias de Guatemala y les preguntábamos que qué iban a hacer ahora en este aniversario. Y lo que las 6 familias de Guatemala que tienen dudas sobre los restos recibidos, lo que nos dijeron es: vamos a ir a pintar y arreglar la tumba de la señora Ángela, de esta madre que murió. Pero no lo vamos a hacer con las otras tumbas de los restos que nos entregaron, porque no tenemos certeza de que sean nuestros familiares. A los familiares se les somete a una tortura tremenda cuando se les entregan restos y no hay certeza de que sean sus familiares. Esta tortura podría ser frenada de una manera relativamente fácil, ¿no creen? ¿Qué tan difícil es que México, que tiene muy buenas relaciones diplomáticas con Guatemala, se ponga de acuerdo para que Guatemala permita que esos restos se exhumen por la Comisión Forense y que se le quiten la duda a estas familias? México está muy coordinado con Centroamérica para frenar la migración, pero desafortunadamente no lo vemos coordinado para acciones de justicia para quienes les debemos. Entonces, hemos hecho el llamado al más alto nivel, al canciller de la República Mexicana, a Marcelo Ebrard,
porque se requiere un diálogo de alto nivel con el gobierno guatemalteco, porque después de más de 8 años que las familias están pidiendo que les quiten la duda, no sucede nada. Y podría suceder si hay voluntad. A este contexto de impunidad de las personas migrantes se suma un contexto de violencia que no ha parado. Hace unos meses, la Fundación para la Justicia, conjuntamente con otras organizaciones, dimos a conocer un informe y una investigación sobre la militarización de la migración. La militarización en el país es una alerta roja, es un tema muy delicado y quienes han sido más vulnerados han sido las personas migrantes, las mujeres y poblaciones donde no han visto que esta violencia haya parado. Lo que pudimos comprobar con ese informe sobre la militarización de la migración es que tenemos a un Instituto Nacional de Migración militarizado, que tenemos estaciones migratorias a cargo de militares, es decir, cárceles militares para las poblaciones más vulneradas de la región, y que México ha decidido utilizar su fuerza más letal, la más contundente, la más fuerte, en contra de las poblaciones más vulnerables, las y los militares, que son los que mayoritariamente integran la Guardia Nacional. Ni siquiera Estados Unidos utiliza militares para frenar la migración. Hemos hecho un llamado para que se frene la militarización de la migración, para que terminen esos acuerdos migratorios que violan los derechos humanos de las personas migrantes y para que se recupere y transforme el Instituto Nacional de la Migración. Los gobiernos le apuestan al olvido, al desgaste de las familias, al maltrato y a la violación de sus derechos humanos. Lo hemos documentado y lo hemos constatado a 12 años de acompañar a estas familias y a muchas otras que luchan por la justicia y por sus desaparecidos. Nosotros, las familias y quienes nos acompañan, le apostamos a la memoria, le apostamos a reivindicar la migración como un derecho, le apostamos a la justicia, a la búsqueda de las personas migrantes y a la reparación integral. Es muy importante que ustedes nos acompañen porque a través de sus cámaras, a través de sus artículos y de sus comunicados, también mantenemos viva esa memoria. Porque vivos se los llevaron, vivos queremos. Porque vivos se los llevaron, Vivos los queremos. Porque vivos se llevaron a los migrantes. Vivos los queremos. Justicia, justicia, justicia. ¿Cuándo? Ahora, ahora, ahora. Gracias. ¿Tu nombre, perdona? Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora de la Fundación para la Justicia. Bueno, ya por último, no todas las familias están en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, pero no quisimos que estuvieran ausentes de esta conmemoración. Es por eso que nos gustaría transmitirles un video justamente con parte de las exigencias de doña Vilma. Ella perdió a su esposo en la masacre de 72 migrantes. Y bueno, aquí la van a ver. Si quieren les podemos compartir el video y ahorita pueden escuchar el audio. Pero pégale a la bocina. Es que está conectada a la bocina, pero creo que no se alcanza a escuchar. No se alcanza a escuchar. No, no se escucha. Sí, se los compartimos y están en nuestras redes sociales. No, no, no.
que por lo menos los ayuden en algo de lo que nosotros hemos perdido. Nosotros hemos perdido mucho. Si a mí me dejaron de una vez destrozada del corazón, me quitaron mi brazo derecho, que era mi esposo. Y eso se los pido yo a la autoridad mexicana y a la guatemalteca, que se pongan la mano en la conciencia, que no tiren a la basura nuestras palabras, que como por medio de una foto ellos iban a estar seguros que era mi esposo. Si a él no hicieron exámenes, no los permitieron que nosotros lo miráramos. Entonces, ¿a qué se debía eso? Era nuestra familia, tenían el derecho de verlos y ellos no permitieron que nosotros abriéramos las cajas y miráramos para por lo menos, si era cierto como ellos decían, uno los conoce de decir, ah, bien, él es o ella es, pero nosotros no los permitieron de que nosotros los pudiéramos ver. Y esa es la ayuda que tenemos, que ordenen las exhumaciones, porque salgamos de duda, que ordenen las exhumaciones. Si ellos estuviera pasando a ellos, ¿será que ellos se pusieran en nuestro lugar? A eso tienen la amabilidad de decir, bueno, vamos a ordenar las exhumaciones para que esta gente ya salga de dudas, pero ni siquiera eso se pone en su mano en el corazón de decir, lo vamos a hacer. Son unos ingratos, unos malos. Yo creo que ellos son crueles igual a los que le hicieron el daño a mi familia. Ahora imagínense tener esa exigencia 12 años. Son más de 4,000 días esperando y pidiendo justicia. Muchas gracias por habernos acompañado en esta conmemoración. Esperemos que la siguiente ya podamos dar algunas buenas noticias de los resultados de la investigación. Muchas gracias.